para asegurar esto. Salvo que los alumnos tendrían que tener un compromiso de autorresguardo, del lavado de manos, etcétera, etcétera. Difícil. Sí, está compleja la situación. Sí. ¿No? Y de por medio está la salud, pues sí. Cualquiera que se enfermara el próximo año, independiente que podría o no estar en una situación grave, va a tener que estar por lo menos 20 días fuera de clase. Entonces, sin viajar a las clases. A lo mejor la modalidad presencial va a seguir de forma paralela, la modalidad de teletrabajo. No lo sé. Yo creo que se va a tener que optar por las dos opciones porque hay gente que no va a poder ir a clases presenciales, tanto profesores como alumnos. Sí, yo creo que lo mejor sería dejar solo lo más práctico para presencial. Y como hacer una cosa alternativa de las dos modalidades. Bueno, hay que ver, pues el pedo. Bueno, vamos a iniciar hoy día la clase. Eh, Vamos a seguir este recorrido por la cultura tradicional de Latinoamérica y conociendo un poco, indagando desde el punto de vista cómo nuestros países han ido agrupando ciertas influencias culturales que le llegaron eh, en forma de crisol, así como que se amalgamaron todas. Hoy día vamos a conocer un país que forma parte de la columna vertebral de la cultura andina de América, ¿ya? Sobre todo de Sudamérica, porque la cultura andina en Sudamérica tiene como un sello bastante potente que ha dado una cultura admirada por todo el mundo, que es la música andina principalmente. Toda la cultura andina es como si fuera una cultura bastante homogénea, entre comillas. Nosotros distinguimos nuestra música andina de la peruana y de la argentina y de la boliviana, pero para el mundo la cultura andina es una sola. Bueno, hoy día vamos a hablar de Ecuador. Junto con Colombia, Ecuador y Perú, Chile, Bolivia y Argentina forman esta columna que tiene que ver con una cosa física de la posibilidad que permite el desarrollo de la vida y de la cultura, la cordillera de los Andes, ya sean pueblos andinos, pueblos precordilleranos y pueblos altipánicos. Ahora, los pueblos altipánicos y andinos de Chile son bastante diferentes a los, por ejemplo, que hay en Colombia, que hay una vegetación diferente, que hay más sobrevida, entonces hay muchos más pueblos, pero el desarrollo de la cultura andina tiene más que ver con la cultura tiahuanaco, con los incas, con estas grandes civilizaciones que existieron. Entonces, vamos a ver ahora Ecuador. Entonces, para partir, esta vez vamos a hacer un recorrido de carácter turístico, por varias razones. Así que vamos a dar una vueltita por Ecuador, a ver si se animan a tomar la mochila para cuando se pueda viajar. Es un país realmente hermoso. Se está compartiendo, muchachos, ¿no es cierto? Sí. Ok, ahí va.
Ok. Eh, Ecuador es uno de los puntos turísticos de América del Sur más importantes eh, para nuestro continente, principalmente porque tiene atractivos turísticos absolutamente naturales, que es lo que busca mucho el turista europeo o extranjero. Si uno va a Europa, uno va un poco a ver historia, a ver ciudades patrimoniales, a ver ese tipo de cultura, pero acá el patrimonio cultural natural es lo más importante. Y teniendo las Islas Galápagos, que es uno de los centros de diversidad natural más sobresaliente en cuanto a la biodiversidad. Entonces, por eso es el atractivo principal de Ecuador. También este video nos mostró que la división del país en forma cultural tiene que ver con la división que los Andes divide el país en dos. Entonces vamos a dejar de lado las Galápagos, que en lo cultural no hay. Entonces, el país se divide en tres partes. La columna vertebral, que es los Andes, divide a la costa. Todo lo que es la zona habitada de los Andes se llama la sierra, y todo lo que está hacia la oriental de la cordillera es la Amazonía o la selva. Algo que para los chilenos es algo absolutamente desconocido, porque nosotros no tenemos. Sí lo tiene Perú, sí lo tiene Bolivia, Brasil, para qué decir, Colombia. Entonces, nosotros no contamos con esta diversidad de clima ni de formas de vida. Entonces, esto lo hace un poco diferente. Pero principalmente vamos a centrar la mirada en lo que es la Sierra de los Andes del Sur, porque ahí está toda la representatividad más característica de Ecuador. Siempre yo digo, es como cuando en Chile se habla de los guasos, bueno, nosotros vamos a hablar de la sierra, y que también la cuna del indigenismo, no solo en Perú, Ecuador, sino que en el continente, siendo la población indígena bastante numerosa. Llega casi a 4 millones en Ecuador, que es bastante. Y que viven conservando sus culturas y sus tradiciones. Si ustedes ven un otavaleño, ven una gente de Cuenca, los indígenas visten con sus atuendos, e incluso son comerciantes que pasean por todo el continente, y uno a veces ve en Estación Central o en algunas partes otavaleños, con el hombre usando su pelo largo y trenza, la mujer también, y su ropa costumbrista. Vamos entonces a comenzar esta clase. Vamos a compartir el material. Ok, cultura tradicional del Ecuador. Tenemos acá una visión de lo que a mí bastante me identifican las banderas, porque ya hemos visto en todas estas clases que la cultura tiene otra dispersión geográfica. Pero vamos a los orígenes de lo que entendemos como políticamente este país. El nombre responde claramente a la ubicación geográfica del país, ya que pasa por el cruza y divide en dos una línea imaginaria, que es la línea del Ecuador. Esta divide la Tierra en hemisferios norte y sur. Esa denominación la adquirió en 1830, tras la separación del territorio de la Gran Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Varios países conformaban la Gran Colombia, que no era un virreinato, sino que era un sector administrativo. Y esta Gran Colombia en algún momento se empezó a dividir hasta los países que tenemos hoy en día. El Ecuador se conoce en todo el mundo, a lo menos por la línea del Ecuador. Entonces, pero pocas veces hablamos de su país. Entonces, turísticamente, cuando uno va a Ecuador, una de las visitas es una ciudad que se creó para el turismo, que se llama Mitad del Mundo. Y ahí está dibujada toda la línea del Ecuador, generalmente, y uno se toma las fotos ahí, y hay unos museos, y hay mucha venta de artesanía. Pero más allá de esto turístico, lo importante es cómo el indígena sobrevive a todo esto. La palabra Ecuador, que viene de la lengua latina, que es aequator, aequatoris, que significa igualador. ¿A qué se refiere con esto igualador?
que esta línea divide el mundo en dos partes iguales, llamadas hemisferios. Es un trazo, por supuesto, un trazo imaginario, no existe físicamente y se calcula por cálculos físicos. Entonces, este punto intermedio también da la distancia para los polos y es la referencia geográfica para el mundo. Acá tenemos un diagrama de esto, en donde pasa acá la línea del Ecuador por todo el país y que le da el nombre. Bueno, esto es un hecho, el hecho circunstancial para el estudio. Vamos un poco a la historia cómo llegamos a conformar esta república. El Ecuador, inicialmente dominado Real Audiencia de Quito, también formó parte de la Gran Colombia, junto a los países de Venezuela y Colombia. En algún momento también esta Gran Colombia la configuró parte de Panamá. Así que este territorio fue bastante diverso. Pero después se fue dividiendo hasta conformar los países que hoy conocemos, con los nombres que ya se acaban de dar. El nombre de Ecuador se optó oficialmente en la primera constituyente, algo similar a lo que fue la primera junta de gobierno. Allá se le llamó la primera constituyente, para ir despegándose de la colonia, del dominio realista. El 14 de agosto de 1830 exactamente. Un tiempo después de la separación de la misma. Entonces tenemos esta Gran Colombia, que en el 1830 se forma una constituyente, y se separa Ecuador, y se queda como, en un principio, como Real Audiencia de Quito. La Asamblea de los Notables de Quito, que fue como la Junta de Gobierno, para asimilarlo a la realidad histórica de Chile, decide retirarse de la Gran Colombia para formar este Estado independiente, hasta llegar al nombre de hoy actual, República del Ecuador. El general Juan José Flores fue nombrado jefe supremo de gobierno. Esto ya es un cargo similar, que generalmente en aquellas épocas lo llevaban militares. Claro que eran militares con un poco más de decencia. En este caso, como el cargo de este lo ocupó el señor Juan José Flores, jefe supremo, lo que también en algún momento Bernardo O'Higgins en Chile también alcanzó. Generalidades. Las características físicas. Ecuador está situado al noroeste de Sudamérica y su superficie es de 256.370 kilómetros cuadrados, llegando a una población de 13 millones. Estos son como los últimos, esto falta por ajustar en los últimos tiempos, pero en cantidad de población menos que Chile. Y sus 4 regiones, como ya lo mencionamos, serían la región de la costa, que incluye ciudades como Esmeralda, la gran ciudad de Guayaquil, y la región de la sierra, que es toda la cordillera de los Andes, que está lleno de grandes ciudades como Cuenca, La Tacunga, Quito, la capital, y entre otras ciudades conocidas de Ecuador. Y la región amazónica, el oriente, 47.000, con una gran cantidad de indígenas amazónicos, en donde no hay grandes ciudades, sino que son asentamientos poblacionales, aldeas o pueblos. No así como Perú, que tiene pueblos, ciudades grandes en el sector amazónico. La región insular, que corresponde a estas Islas Galápagos, que tiene una importancia para la biodiversidad a nivel mundial y que está protegida por organismos internacionales. El siguiente mapa físico se muestra acá cómo esta condición física da la diferencia cultural del país. Si nosotros pudiéramos asimilarnos a nuestra propia realidad, nosotros siempre hablamos del norte, el centro y el sur, con pequeñas diferencias como la zona magallánica en el sur, la isla de Chiloé, y en el norte chico, el norte grande. Bueno,
De este mismo modo, esto lo hacen en forma transversal a lo que no es nuestra realidad, y este sector pasaría a ser la zona de la costa. La zona de la costa en donde también los grupos étnicos negros se asentaron, sobre todo en la ciudad de Esmeraldas y en Guayaquil. Entonces, la población venía negra se asentan en todo el sector de la costa. El clima es bastante severo, un clima húmedo y caluroso, ¿ya? Bastante tropical. Y la parte de donde pasa toda la cordillera de los Andes, que divide el país en dos, pero que a diferencia de Chile está bastante habitado con ciudades de muchos habitantes, incluyendo su capital, Quito, y que también este sector de los Andes, las alturas no son tan elevadas como en Chile, por eso que también permite asentamientos poblacionales con ciudades grandes, y que son ciudades con una vegetación bastante exuberante, entonces la hace muy atractiva. Tenemos acá cuna del indigenismo, la capital del indigenismo en Sudamérica se ha denominado Cuenca, pero también tenemos Riobamba, Ambato, que suena mucho, sobre todo por el fútbol, Latacunga, Quito, siendo Quito la ciudad que está más cercano a la línea del Ecuador. Ya unos cuantos kilómetros al norte de Quito se encuentra la mitad del mundo. Y acá tenemos el sector amazónico que generalmente es bastante poco habitado porque generalmente es bastante difícil el asentamiento de vida, sino que se encuentran grupos étnicos que han sobrevivido por muchos años a este sector. Pasamos un poco a ver ahora la música cocotrera. Pero antes quisiera que repasáramos con estos didácticos un poco la historia de Ecuador, bastante breve, para que podamos hacer un poco más comprensión en cuanto a los orígenes culturales de esta cultura y esta república. Diversas culturas precolombinas se asentarían en el territorio del actual Ecuador. Una de las más antiguas florecería durante el periodo precerámico, conocida como Las Vegas, asentada en la provincia de Santa Elena y en donde se encontraron unos 31 asentamientos. Posteriormente, durante el periodo formativo, surgiría la cultura Valdivia, que se desarrolló en la costa occidental. Se piensa que es una de las precursoras de la alfarería en América y que además fue una sociedad donde la mujer, que predominaba en el arte encontrado, tenía un papel importante. Nuevas culturas aparecerían durante el periodo de desarrollo regional, tales como la Tolita, Jamacoaque, Bahía y Cerro Narrío. En este periodo, la agricultura ya era masiva. Se comenzaban a utilizar metales y las clases sociales de las civilizaciones se iban estratificando. El último periodo precolombino es conocido como el de integración o señoríos étnicos, en donde destacan los manteños, que ocuparon este territorio que comprende parte de los actuales Guayas y Manabí, y que según las crónicas serían los primeros en avistar las naves españolas surcando las aguas ecuatoriales. Las culturas de este periodo serían alcanzadas por el avance del imperio incaico, quien se comenzaba a expandir desde el sur, alcanzando territorio del actual Ecuador alrededor de 1470, al mando del inca Tupac Yupanqui. Los primeros en caer serían los paltas, asentados en la actual provincia de Loja, seguidos por los cañaris, asentados entre los actuales Azuay y Cañar. Esta cultura se caracterizó por haber ofrecido una dura resistencia a los incas, aunque eventualmente terminaron cayendo y sometiéndoseles. El Gran Imperio continuaría su expansión, incorporando gran parte del territorio ecuatoriano en la región del Chinchansuyú. Tupac Yupanqui fundaría la ciudad de Tomebamba, actual Cuenca, en donde presuntamente habría nacido Huayna Cápac, antepenúltimo inca. Como has de saber, sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar, iniciarían una guerra civil por la sucesión del trono, que coincidiría con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro. Al poco tiempo de vencer la guerra, Atahualpa sería capturado y ejecutado, y el imperio incaico sería conquistado por los españoles, quienes tuvieron el apoyo de algunas etnias avasalladas de los incas, entre los que se incluían los cañaris.
Tras los rumores que el tesoro de Atahualpa estaba en el actual Quito, se formarían dos expediciones al mando de Pedro de Alvarado desde el norte y de Sebastián Belalcázar desde el sur. Este último sería el fundador de Quito, que estaría en el límite entre las gobernaciones de Nueva Castilla y Tierra Firme y que además sería el punto de partida desde donde partirían las expediciones. Pero no sería hasta 1542 que se daría un estatus administrativo oficial a los territorios conquistados que pasarían a ser parte del Virreinato del Perú. Para esto, ya varias ciudades se habían ido fundando, tales como Manta, Riobamba, Santa Elena, Esmeraldas, Puerto Viejo y Guayaquil en 1537 a cargo de Francisco de Orellana. Pero en sí, el Ecuador comenzaría a tomar forma con la creación de la provincia de Quito, luego de que el hermano menor de Francisco Pizarro, Gonzalo, solicite la creación de una audiencia al rey de España, en vista que para eso ya se habían logrado fundar varias ciudades en los alrededores e incluso descubierto el río Amazonas durante una expedición desde Guayaquil. Pizarro sería el primer gobernante. En cuanto a la sociedad, la provincia de Quito no sería la excepción, pues la población también se definía por clases sociales, que ponían a los españoles peninsulares a la cabeza, seguidos por los criollos, limitados de ocupar ciertos cargos públicos. A estos seguían los mestizos, mezcla de blancos e indígenas, y finalmente los nativos y negros, traídos en calidad de esclavos, que dicho sea de paso, vendrían luego de que la población indígena sea diezmada debido a las enfermedades. Hacia 1717, en medio de las reformas borbónicas, tras la que se impartirían medidas proteccionistas en todas las colonias españolas de América, se crearía el Virreinato de Nueva Granada, desprendiéndose del Virreinato del Perú e incorporando la capitanía de Venezuela. La provincia de Quito haría parte de la misma. Por otro lado, en 1764 se formaría el gobierno de Guayaquil. Acuérdate de este dato. Con las nuevas reformas impuestas, sumadas a acontecimientos internacionales tales como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ideales de libertad comenzarían a surgir tanto en Quito como en los otros territorios de la corona. Estos ideales se verían plasmados en obras como la del pensador Eugenio Espejo. Sin embargo, el primer grito de la independencia no se daría hasta 1809, cuando, según lo acordado durante el complot de Navidad, se formaría la primera Junta de Gobierno de Quito, que buscaba destituir al poder realista. Esta junta sería rápidamente descubierta y sus integrantes encarcelados y asesinados al año siguiente durante el motín del 2 de agosto. Y sí, esto sería un acto de barbarie que Simón Bolívar utilizaría para expandir la revolución que se iba extendiendo en todos los virreinatos de América. En Ecuador, continuaría con la llegada de Carlos Montúfar, quien conformaría una segunda Junta de Gobierno de Quito, inicialmente leal a la corona, pero que volvería a declarar que no se sometería al virrey de Nueva Granada, creando así el Estado de Quito. Las fuerzas realistas no demorarían en llegar desde Lima y Guayaquil, y el efímero Estado de Quito desaparecería tras la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla de Ibarra. ¿Recuerdas que te comenté sobre la formación del gobierno de Guayaquil? Pues nuevos movimientos independentistas ecuatorianos no se darían hasta 1820 desde esta ciudad, en donde un grupo dirigido por José Joaquín de Olmedo expulsaría a las autoridades realistas, naciendo así la provincia libre de Guayaquil con Olmedo como presidente. Luego de varias batallas, los españoles serían finalmente vencidos en la batalla de Pichincha, en donde con el apoyo de la Gran Colombia y el Perú, logran anexar el resto del actual Ecuador. Al poco tiempo, este territorio se incorporaría a la ya formada Gran Colombia, a lo que el territorio del actual Ecuador quedaría dividido entre los departamentos de Guayaquil, Ecuador y Azuay. Claro, este último con controversias limítrofes con el Perú. Hacia 1830 se promulgaría la primera constitución ecuatoriana, mediante la cual los departamentos de Azuay, Quito y Guayaquil se reunirían en un estado independiente. El Ecuador había nacido bajo el nombre de Estado de Ecuador, con Juan José Flores como primer presidente. Este estatus duraría solo 5 años, tras de los que se adoptaría la Constitución de 1835, con el actual nombre de República del Ecuador. En este periodo, Ecuador enfrentaría su primera guerra contra Nueva Granada, actual Colombia, conocida como la Guerra del Cauca, debido a controversias limítrofes por las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura.
El conflicto terminó con un resultado beneficioso para Colombia, en vista que hasta hoy mantiene la soberanía sobre estos territorios. Con la firma del Tratado de Pasto, la frontera quedaría establecida en el río Carchi, aunque por otro lado, Ecuador lograría anexar las Islas Galápagos en 1832. El presidente Flores obtendría un segundo mandato. Ok. Bueno, hasta ahí vamos con todo el aspecto histórico de esta conformación de esta república. Como ustedes ven, siempre se va repitiendo y se va replicando a grandes rasgos los hechos que pasan no solo en Ecuador, sino en varios países de América. Para llegar a la independencia del gobierno realista. En este caso, también la cultura está conformada por antiguas culturas indígenas para llegar hacia después a la migración europea, la africana y terminar en lo que hoy día es la nueva cultura que conocemos. Entonces, esto da la resultante de lo que hoy en día es la cultura del Ecuador. Entonces, para hablar de la cultura del Ecuador, principalmente nos vamos a referir en esta clase, como siempre, a la música ecuatoriana y especialmente la música tradicional ecuatoriana. Esta que está también reconocida como música andina ecuatoriana, sin descartar que hay un desarrollo también de la música costeña y de la música más aborigen de la zona amazónica. La música indígena ecuatoriana estaba presente a inicios del siglo XX, como la identificación primaria con la música popular de esta población, principalmente en la región de la Sierra, que ya lo que vimos que corresponde a los Andes, y en la que se destaca el yararí, es un movimiento. De este género se crean y alimentan otras ramificaciones como el albazo, capisca, el cachuyabi y el aire típico, incluyendo San Juanito, yumbo y danzante. Dentro de estas comunidades, el género musical está suscrito al sistema pentafónico, es decir, constituido por 5 sonidos, por ejemplo, re, fa, sol, la, do, sin semitonos, el que sería uno de los componentes principales de la música andina. Esto también pasa también en la zona andina chilena. Bueno, sería bueno destacar un poco algunos de estos ritmos y identificarlos, ya que no tenemos mucho conocimiento de la música ecuatoriana. Vamos a ver un poco un desarrollo en cuanto a la música ecuatoriana para que vamos identificando algunos de estos. De la música ecuatoriana no se conoce mucho antes de la conquista española. Solo se han encontrado ciertas partes en las que se puede ver su importancia para nuestros antepasados indígenas. La música constituía una parte fundamental de ceremonias y festividades. La influencia española y africana ha constituido un fuerte lazo al mezclarse con nuestros ritmos en que el rondador de carrizo, el pingullo, las dulzainas, el tambor, la flauta, la bocina, entre otros, distinguen nuestra influencia indígena, de tal manera que se han formado a lo largo de la historia ritmos únicos y muy nuestros que hoy forman parte de nuestra cultura y que actualmente aún se escuchan en su ritmo tradicional, como el albazo, la bomba, el capisca, el pasacalle y el yarabí. A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros habitantes africanos como náufragos, los cuales introdujeron la marimba, fusionando nuestra música con nuevos tonos musicales, tales como el San Juanito y el albazo. Sus ritmos alegres se bailan al cierre de las festividades. El pasillo constituye el himno ecuatoriano, ya que enaltece a la mujer ecuatoriana,
Nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia que invade nuestra alma. Otros ritmos, como la cumbia colombiana, se han entremezclado con ritmos ecuatorianos, dando como resultado la cumbia ecuatoriana. La música en el Ecuador ha ido evolucionando y en la actualidad otros ritmos como el rock o el pop también han ido fusionándose con ritmos nuestros, incorporando instrumentos electrónicos a la música tradicional ecuatoriana. Bien, en cuanto a los aspectos que aquí se mencionan, habla principalmente de la música andina, que es lo que hoy día nos vamos a centrar porque no alcanza el tiempo para observar la música ecuatoriana de la costa, que hoy en día la música ecuatoriana de la costa tiene mucho que ver con los ritmos más conocidos que vienen desde las islas caribeñas, ¿ya? Entonces llegando a la salsa, a todos estos ritmos, ¿ya? Pero la música andina ecuatoriana la que le ha dado el sello al país, ¿ya? Y entre ellos se destaca varios ritmos. Vamos a revisarlos para individualizarlos un poco, solamente escuchándolos.
quisiera preguntarle, muchachos, ¿qué les parecieron? ¿Conocían algunos de esos ritmos? Más o menos hay una similitud en algunos de ellos. ¿Algún comentario? Los del principio se parecían mucho a los ritmos nortinos Sí, chilenos. los más andinos. Porque ahí todo lo que tenía que ver con los negros es de la costa. ¿Ya? Y el pasillo que está en las dos áreas, andina como costa. Siempre que ustedes vayan a Ecuador se van a encontrar con esto. Ah, la costa, la sierra. Eso siempre va a ser el comentario. De hecho, siempre ha habido rivalidad entre Quito y Guayaquil en el fútbol, en la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, siempre como que el esquema cultural está dividido. Siempre los de la costa y los de la sierra. Pero nosotros vamos a centrar un poquito más en los andinos. Varios de ellos tienen como una base rítmica más similar entre lo que es Albazo, San Juanito, Pasacalle, Yarabí, tienen el ritmo en torno como lo que hoy día es el más popular, el San Juanito. Destaco el San Juanito porque el San Juanito se ha popularizado de tal modo que hoy día se ha ido modernizando y se encuentra en ritmos de San Juanito, pero acumbiado, ¿ya? O sea, más que el ritmo de San Juanito, las melodías se ponen un poco acumbiadas y es lo que se baila popularmente en Ecuador hoy día, vigente. Pero es el San Juanito el género más importante. Así que vamos un poco a centrar un poco en lo que es el San Juanito. Bueno, el San Juanito es un género musical binario de 2/4. Danza con y sin texto. O sea, se puede cantar o puede ser solamente musical. Hace algunos años en Chile encontrábamos grupos de San Juanito con esta migración, con esta cosa de la cosa comercial en Chile, muchos grupos empezaron a migrar y se veían vestidos con sus trajes típicos de otavaleños, principalmente de la zona de Otavalo, y se les veía tocar en el centro, Paso Humá, con una gran cantidad de instrumentos. Pero representa principalmente emanado de la región andina. Su origen como danza ceremonial indígena posiblemente está dado en una antigua celebración que es el Inti Raymi. No sé si ya han oído hablar del Inti Raymi o el Huentru Pantru, que es el cambio de ciclo de la cosecha. Entonces, cuando viene el cambio de lo que conocemos el otoño, se cierra el periodo de la cosecha y la tierra se da descanso. Y cuando vuelve el nuevo ciclo, en junio, que coincide con el 24 de junio, más o menos en esas fechas se produce el cambio de la posición del sol y viene el cambio de estación. Entonces los indígenas, como entendían perfectamente esto, que se cerraba un periodo agropastoril y venía otro, esto coincidía por la llegada de los españoles con el 24 de junio y fueron obligados a todas estas celebraciones a reemplazarlas o a mezclarlas con las fiestas de San Juan. Por lo cual este ritual pasa a tomar el nombre de San Juanito. Ahora, se escribe todo de corrido por si acaso, no lo vayan a separar. Hay varias versiones del origen del San Juanito. Hay un músico estudioso en Ecuador, que dice que tiene orígenes prehispánicos, como ya lo señalamos, y que surgió en el cantón de Otavalo. El cantón son como las regiones en Chile, en San Juan de Yumán. El nombre de este baile se debe a que los indígenas de la provincia de Imbabura lo bailaban en honor a San Juan, como ya lo mencionamos. Y hay varias velocidades del San Juanito. Los más lentos se les llama San Juan y los más movidos rápidos se les llama Saltashpa. ¿Ya? Es como una diferencia popular en torno a cómo escuchamos este San Juanito. Bueno, antes de ver un poco los instrumentos, vamos a escuchar San Juanito. Yo creo que este género lo tenga muy claro. Entonces vamos a ver un pequeño videito en donde yo agrupo algunas versiones de San Juanito. Una muy tradicional y otra en donde grupos de música de otro tipo
la, la toma de San Juanito porque es tan popular que nadie no considera a San Juanito como dentro de su repertorio. Entonces vamos a ver videos de esta danza interpretada por diferentes músicos. Ok, ¿qué les llama la atención de estos instrumentos? Que son doctos en el fondo. Sí, ¿saben? Yo lo primero que puse esta imagen por lo mismo, el violín y el contrabajo gigante. ¿Qué pasa con esto? A pesar de que tú muy bien señalas que son doctos, que vienen de la cultura europea, los grupos indígenas lo asimilaron súper bien y ese contrabajo lo usan los grupos indígenas mucho. Se usa mucho el arpa y el violín. Y se encuentran en grupos indígenas puros, pero asimilaron estos instrumentos. El acordeón también podría decirse que no está en docto, pero que viene de la cultura europea, pero no nos es ajeno verlo en la cultura tradicional. Pero otros dos sí se asimilaron por las culturas indígenas, por los grupos indígenas musicales. Es muy tradicional en Ecuador que los grupos que hagan esta música sean principalmente de hombres, ¿ya? Los grupos de hombres, sobre todo los grupos indígenas. Así que vamos a ver ahora otra forma de interpretar el San Juanito. Ahora un grupo de guitarras, que también tiene un estilo clásico que ellos toman, toman su música tradicional y la interpretan, que es bastante orgullo sienten ellos de su música. Siento yo en lo personal que los San Juanitos son las más bellas músicas que la cultura americana da al mundo.
siguiente son los hermanos que son muy populares en Ecuador. ¿Por qué seleccioné este video? Para dar un poco una similitud de qué pasa con los jóvenes y qué pasa con darle el estilo de los jóvenes un poco más moderno. Lo que está pasando un poco con las cuecas en Chile, que muchos jóvenes están cultivando el género, e incluso hay unas interpretaciones de cueca bastante popularizadas en el estilo. Siempre el San Juanito van a encontrar que en la alternancia de sus melodías hay unos 4 tiempos de espera, ¿ya? Y eso ahí uno dice, esto es San Juanito. No hay otra música así, bueno, dentro de la misma música del vaso tienen similitudes con esos tiempos de espera, pero es parte del San Juanito. Vamos a escuchar estos hermanos en una versión más moderna y cantada. Bien. ¿Qué les pareció el San Juanito? Importante que el San Juanito lo identifiquen bien. Es una danza que la pueden trabajar en los colegios por la diversidad de instrumentos en el repertorio latinoamericano. Y también su danza es bastante sencilla. El San Juanito, a nivel de su danza, que lo vamos a ver luego, es como el trote norteño. ¿Qué les parece estas interpretaciones? ¿Qué les parecen los instrumentos? Este que es más cantado, como más en la onda moderna de los jóvenes. ¿O no les gustó? ¿Suena un poco parecido al huayno o no? Sí, de hecho son familia. También son binarios, entonces en la columna andina se baila mucho San Juanito también en Colombia. ¿Qué les parecieron los instrumentos? Es curioso. Sí. La cultura indígena asume muy bien los instrumentos llegados de Europa, de los descolonizadores, y los incorporan. Entonces, un San Juanito se puede tocar con varias formas de instrumentos. Por ejemplo, al principio los más tradicionales eran utilizados en los de viento, entre ellos las flautas rectas, transversas, las quenas o carinas, que son instrumentos para nosotros conocidos. Quipas, rondadores, antaras, instrumentos de percusión de membrana, de sacudimiento, de choque, entre otros. Habitualmente en los sitios arqueológicos de las diferentes regiones se han encontrado variedad de instrumentos musicales, en los que prevalecen silbatos de botella, de barro, una serie de pitos de barro con una sucesión de agujeros. También se presentan con forma antropomorfa, zoomorfa, dándole formas incluso
de todo tipo. En la conquista se incorporan otros, los que ya les mencionaba, como la guitarra, el tambor, el violín, el rondín, etc. También se desarrolla todo lo que es la banda, y también hay sanjuanitos en banda, y el vaso en banda, pasacalle en banda. Lo mismo que vimos en el norte de Chile. También las bandas son como para más la fiesta popular, más la calle, la fiesta tradicional. Pero está también este fenómeno en banda. Eh, Quisiera demostrarle a un intérprete de un instrumento que sí vale destacar, y que es un instrumento así, es como la zampoña ecuatoriana, y se llama el rondador. Este instrumento es importante que lo vean, lo escuchen y reconozcan su sonoridad. Así que vamos a ver una interpretación de rondador. También ojalá en ritmo de San Juanito y San Juan. Bueno, aquí tuvimos una interpretación de un rondador, que es un instrumento muy ecuatoriano. No sé si lo conocían, ¿qué les parece? Esta es la zampoñita del sector andino de Ecuador. ¿Lo habían escuchado, no? No, no tenía ni idea de su existencia. ¿Quiénes tienen interpretación? Grupos chilenos, Inti Illimani. Inti Illimani usa mucho el rondador. ¿Ya? Y interesante porque no es el instrumento como en cara pareja. Y siempre se escucha la melodía y los tiempos de espera para cambiar la melodía. Eso es típico en San Juanito. Siempre lo van a reconocer por eso. Así que interesante un poco cómo cada cultura se va diferenciando, incluso en el mismo Ande, que a pesar de que uno al principio escucha, esto es como andino, punto. Se escucha solo temas de Bolivia o de Ecuador, o sea, de Perú. Incluso el San Juanito es un género que se cultiva mucho por los bolivianos. Así que ojo con este ritmo sudamericano, porque es muy importante y vale la pena rescatarlo y difundirlo. Que además, por los instrumentos y por la sonoridad, tiene mucha identidad con nuestra cultura también, sobre todo con la cultura del norte. Bueno, a ver si hay la posibilidad de encontrar una música más tradicional para que vean uno completo. Creo que ese no.
¿Sí? Ah, ya. Sorry. Yo estaba, pero muy entretenido escuchando. ¿Verdad? Ahora sí. Desde mi abuelo. No, no entiendo. No entenderé. Dice. ¿Quién es? Agregar que los sanjuanitos se interpretan también, como ya vieron ahí, en arpa, y en cuerdas se agregan las bandurrias o bandolas, que son una especie de influencia del laúd antiguo. También las mandolinas, que son de la misma familia. Y como ustedes vieron ahí, había rondador, había violín, e incluso la presencia del arpa, que también es recurrente en la zona de la sierra andina. Entonces hay una riqueza musical porque los indígenas se abrieron a todo este tipo de instrumentos y por supuesto le dieron el estilo de San Juanito. Así que vamos a seguir entonces adelante con esta danza, pero vamos a ver un poquito algunos otros aspectos. El traje típico del Ecuador. Al igual que Bolivia, Perú tienen bastante... se olvida señalar
que muchos sanjuanitos son cantados en quechua, así que lo pueden encontrar en lengua. El traje típico que tenemos acá en presencia es el traje típico de la zona de Otavalo, que es una de las zonas más auténticas y reconocidas de Ecuador. Pero cada región tiene su propio vestuario para bailar San Juanito, atacándose cayambes, latacunga, riobamba, todos tienen una ropa diferente. Este es el más conocido, que yo creo que a lo mejor no se lo han percibido, pero hay ecuatorianos en Chile que andan vendiendo en las playas, en las ferias artesanales, y las mujeres se nota a veces que andan con la falda, que es un paño envolvente, y está en agua larga que tiene arriba hacia la blusa. Este es principalmente el de la dama. Ahí está el paño envolvente que pasa a ser la falda, una faja que la sujeta. Una blusa con bastantes flores de decoración y encajes. Muchos collares en pepita. Antes de la llegada de los españoles, las mujeres con semillas se llenaban el cuello de collares con semillas. Con la llegada del español y el uso de otros metales, se empezaron a hacer de oro o de otros metales menores. Profe, no sé ¿Sí? si está compartiendo pantalla, es que ahora no la está compartiendo. Ay, que hoy día he estado... No está hoy día muy centrado, parece. Gracias por avisar. Entonces, hay un diagrama del traje típico del Ecuador, hombre y mujer. Y aquí está la dama. Falda envolvente, blusa, que es una blusa que además une en agua hacia abajo, con faja, muchos collares, sombrero. Ese sombrero que se ve ahí es de un fieltro duro. Si usted les cae en el pie, los lesionan. Es duro y pesado. Es un fieltro que se le echa algún material para que se endurezca. Y el paño, ese paño lo usan bastante. Generalmente si no lleva sombrero, el paño va a ir puesto. El varón, el de Otavalo, ese poncho, generalmente usan colores oscuros. Hay otras zonas donde usan el poncho más rayadito, pero este es el de Otavalo, que no tiene diseño, principalmente, o poco diseño. El sombrero de paño, siempre presente. Un pantalón bastante ancho y la alpargata que usan hombres y mujeres. Camisa generalmente usa el blanco y la alpargata del hombre generalmente usa la blanca. Es una alpargata que va hacia punta y el talón nada más. Y que es muy tradicional en el indígena. Ustedes si van alguna vez a Ecuador la van a ver en las ferias donde se concurre mucha gente a vender sus productos, van a ir con estos trajes. Si son principalmente otavaleños, van con ese poncho, pero casi la mayoría usa esa alpargata en casi todo el país. Vamos a ver un poquito ahora la danza tradicional. La danza tradicional del San Juanito es una danza que yo en presencialidad la enseñaba, porque es una danza bastante sencilla y que está compuesta por pasos como el trote nortino, tiene también pasos saltados. Esas son las dos formas de paso. La danza a veces los bailarines se toman, generalmente se toman, y otras veces bailan sueltos, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver ahora es una coreografía, ¿ya? No es una danza tradicional bailada en pareja, solamente va a haber una coreografía. Es muy difícil encontrar en la web gente bailando en parejas. Así que lo que vamos a ver es una coreografía.
Demos un fuerte aplauso a los estimados y estimados compañeros y amigos que nos presentaron con su proyecto de danza Mina Inti Guayas. Así es, como dijimos anteriormente. Ok. Bueno, ese es el San Juanito. No sé qué les pareció el baile. Daba como una impresión súper como entretenida, como muy saltarín, como muy norteño igual. Sí, a ese se le llama saltashpa, San Juanito saltashpa. Eso porque la palabra dice salto y algo con la palabra. Se usa mucho el quechua, incluso el tipo despidió y habló en quechua. Porque hay zonas donde se habla, la gente lo habla de forma común. Sí, una danza alegre y festiva. Así que, a pesar de eso, nosotros la aprendíamos, yo les trabajaba la coreografía y la hacían en grupo. Como no es una música que nos parezca lejana, la aprendían bastante bien. Y bueno, eso es lo que se hacía antes. Así que eso. No sé si tiene alguna pregunta en torno a la cultura ecuatoriana. ¿Aló? Profe, ¿y por qué se le llama San Juanito? Porque viene, bueno, la danza se piensa que es más ancestral que la llegada de la llegada de los españoles, con rituales del Inti Raymi, que se tiene que ver con el cambio de estación, que se hacía el fin de año, el año nuevo indígena en el fondo, que se celebra en todas las culturas. Los mapuches le llaman Huenchupantu. Pero esta danza, esa fecha del Inti Raymi, coincide con la fiesta de San Juan, del Santo, la noche de San Juan, el 23 de junio. Entonces, como los indígenas fueron obligados a aceptar el nuevo culto, siguieron haciendo sus rituales y haciendo sus danzas disfrazadamente, y por eso tomó el nombre del santo, de San Juan, San Juanito, el San Juanito. Pero se escribe de corrido. Por eso que en el fondo quedó con este nombre. Y es como lo más representativo de, si tú hablas de Ecuador, y el pasillo, pero el pasillo en realidad es tomadito nomás, es la herencia del valse adaptado en Ecuador. Así que, eso muchachos, no sé si no tienen otra consulta, quedamos hasta acá. La próxima semana entonces, recordarles que es una semana de receso, así que ya nos estaríamos encontrando la semana siguiente. Y como comentaban, sé que tienen mucho trabajo, así que esta vez no va a haber trabajo autónomo, sino que la semana subsiguiente les comentaré en cuanto a la última evaluación, que va a ser un trabajo que también pueden hacer con tiempo. Así que nos vemos la próxima clase después de esta semana de receso. Que tengan una buena mañana, muchachos. Hasta pronto. Chao, Chao. Chao, chao.